Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio. Hola Domingo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Richard? ¿Tú sabes, así, una comida que te guste muchísimo pero que comas poco? Pues mira, justo ayer vi una receta de bocadillo de calamares con alioli y dije, hace como 5 años que no me como un bocadillo de calamares que me encanta. Pues yo igual, yo ayer abrí una lata de mejillones en escabeche y dije, ¿por qué no como más? ¿Verdad? Sí. Son esas tonterías que hacemos. ¿Qué tal? Bienvenidos a Economía para quedarte sin amigos. Hay inventos que sirven para la paz entre hermanos, vecinos, cuñados, madres, para nosotros. Y no solo a nosotros, sino a nuestros padres y a los padres de nuestros padres. Y a los padres de los padres de nuestros padres. Sí. Y a los padres de los padres de los padres de nuestros padres. Vale, Stan, no desarrolles más el tema. Hay inventos que nos han hecho menos salados, pero más férreos. ¿Pero qué invento es esto? Hoy hablamos del demonio, del origen de los males, de una herencia. Y a cambio los romanos, ¿qué nos han dado? Pues el acueducto, el vino, las copas y el dinero. Toda revolución comunista ha sido respaldada por dinero contante y sonante, la primera y genuina de origen alemán. Stalin sabía de su valor y por eso fue también un reputado atracador de bancos. Nunca el comunismo abolió el dinero, imprimió más. Una pregunta, si las monedas fueran de oro, ¿habría dinero en curso circulando por ahí? Hoy nos metemos en tu bolsillo, con tu permiso. ¿Qué tal, Domingo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Hola a Richard? todos. Pues antes de que nos metamos en el tema del día, te voy a decir que lo del bocadillo de calamares y la lata de mejillones le tenemos que hacer un programa. Vale. Porque fíjate, en la parte de la economía, desde el punto de vista de ese ser humano ultra racional que a veces vemos en los libros de economía, el Homo economicus Sí. no tiene ningún sentido. Abrir una lata de mejillones o comprarse o hacer incluso un bocadillo de calamares es relativamente fácil, Sí. cuesta poco y sin embargo hay cosas que nos gustan mucho y que por la razón que sea como que demoramos en el tiempo y no tiene mucha lógica. Entonces un día le tenemos que hacer un programa a por qué dejamos de hacer cosas que son baratas y relativamente fáciles. Desde el punto de vista de la economía clásica no tiene sentido, desde el punto de vista de la psicología económica y cómo nos relacionamos con nuestra propia mente tiene un poco más de lógica. Añade los berberechos. Son un Añade. poquito más caros, pero es que también están riquísimos. Y también nos cuesta mucho. Que a los veces. como poco. Bueno, pues ahí nos vamos a hacer una lista de cosas que tenemos que hacer y que tenemos que empezar a vencer a nuestro cerebro a veces. Bueno, lo prometido es deuda. ¿Deuda? Bueno, sí. Lo uno lleva lo otro, ¿no, Domingo? Sí, bueno, depende de cómo te manejes. No. Hoy tenemos nuestra tercera cita del año con el dinero. El dinero, por tercera vez. Sí, hablamos porque es un tema fundamental. Mátame, camión. Hablamos del dinero porque es un tema fundamental. Yo creo que hay que quitarle un poquito ese miedo que tiene la gente a hablar de dinero, del sistema financiero. Es más fácil de lo que parece, por eso traemos invitados que saben mucho del tema. Y es un invento genial, que es lo que nos vamos a preguntar hoy. ¿Quién inventó el dinero? Porque es algo que hace que nuestras vidas sean muchísimo más fáciles. Tú imagínate que tú tuvieras que intercambiar vía trueque todas las cosas que te gustan. Esa chaqueta que llevas o todos tus zapatos. Imagínate que hubieras tenido que conseguir toda tu colección de zapatos. Todavía no sé si me gusta la chaqueta que llevo. Ah, vale. Porque es un poco... Lo estás decidiendo. Lo estoy decidiendo. Claro, imagínate que vía trueque hubieras conseguido esa chaqueta y luego llegas a casa, te la pruebas, no te gusta, que esto es algo que hacéis con cierta frecuencia. Mucha, sí. Y Devuélveme la sal. Claro, tienes que volver a buscar al tipo al que has hecho el trueque para que te devuelva la sal o una gallina que le habías dado tú a cambio de la chaqueta. Se complicaría todo. Pues por eso el dinero, la verdad es que tiene bastantes utilidades y de eso vamos a hablar hoy. Hoy tenemos invitado. ¿Y tú crees que nuestro invitado sabrá quién inventó eso de la S con los dos palitos? Pues mira, se lo vamos a preguntar también, el dinero y los símbolos. Y sí, tenemos un invitado para hablar por tercera vez del dinero. Vamos a hacer un mini recordatorio en los dos primeros programas. El 11 de enero tuvimos aquí a Paco Capella, hablamos de qué es el dinero fiat, ¿no? ¿Por qué esos billetes de colores que llevamos en los bolsillos le damos mucho valor? Y sin embargo a un billete parecido, de papel más o menos similar de tamaño y con colorines también, pero que viene en una caja que se llama Monopoly, no le damos ningún valor. Pues nos preguntamos sobre eso y sobre cuál es el respaldo de ese billete. Y decíamos que el respaldo no es un bien físico, sino es la capacidad de generación de riqueza de un país. Y la confianza. La confianza que tenemos en que ese país va a seguir generando riqueza, el Estado va a seguir cobrando impuestos y el Banco Central no va a hacer locuras con esa moneda. Vale.
Y el segundo programa sobre el dinero trajimos a Rubén Manso. Hablamos del papel de los bancos centrales. Habíamos dicho en el primero que eran fundamentales para que tuviésemos confianza en ese papelito con colores, que no es otra cosa lo que llevamos en el bolsillo, y nos preguntábamos por qué era tan peligrosa esa propuesta de quemar la deuda pública y qué es en un sentido técnico el dinero. Yo te he dicho un par de veces que el dinero es un pasivo del BCE. Te he dicho, si tú quieres pasar de lista con tus amigos, así como de yo manejo, yo sé de lo que va el tema, tú dices en una discusión sobre el dinero es un pasivo del Banco Central y te quedas con la audiencia. Y llegó Rubén Manso, que sabe muchísimo, y nos dijo, cuidado, yo creo que aunque siempre decimos que es un pasivo, en realidad es patrimonio neto, que es una discusión que suena muy técnica. El que no haya escuchado el audio dirá, ¿pero dónde se metieron estos frikis a hablar de si es un pasivo o es patrimonio neto? Y sin embargo, en esa discusión está la raíz de muchas de las distorsiones que nos afectan en nuestro día a día. El episodio de Rubén Manso gustó muchísimo. Gustó mucho. Los dos son muy buenos y de verdad, a todos los que sientan un poquito de miedo sobre estos temas, a lo mejor yo les recomendaría que escuchasen el episodio de hoy primero. Vale. Porque va a ser sobre los fundamentos últimos de lo que es el dinero. Nosotros somos como la Guerra de las Galaxias, todo descolocado. Sí, hacemos primero el último. Es cierto, porque esto casi sería una precuela de esos dos. Vale. Pero después de escuchar el de hoy, que escuchen los dos, el de Capella y el de Manso, y les va a encantar, porque tienen mucha más importancia para su día a día estos temas de los que estamos hablando de lo que en ocasiones imaginamos. Hoy nos vamos a poner a soñar con un mundo sin bancos centrales, ¿verdad? Vamos a plantearnos cómo era el mundo sin bancos centrales y sin estados que dijeran lo que era y lo que no era dinero. Vale, pues venga, vamos a empezar. Domingo, ¿presentamos al invitado? Claro. Venga. ¿Hago yo los honores? Sí, claro. Pues nada, Ignacio Moncada, yo lo conozco desde hace años, es economista y analista financiero, pero también tiene bastantes cosas escritas sobre temas económicos en general. En el último año en El Español ha escrito bastante, en Libertad Digital escribió hace años, muchas columnas muy interesantes y en muchas de ellas trata temas financieros, monetarios. De hecho, como siempre, pondremos en la página web de Libertad Digital los links de los que hablemos en este programa, sugerencias de libros, todo lo que vaya saliendo. Y pondremos una serie de 3 artículos que escribió en el año 2013, creo que era algo así como del oro al Bitcoin, se llamaba más o menos. Una serie sobre el dinero, sí. Sí, sobre lo que era el dinero, y una serie que está muy bien, por eso le trajimos. Yo le conozco desde hace años, pero cuando vi la serie decía yo, ¿a quién de todas esas personas que yo conozco relacionadas con Juan de Mariana que sabe mucho de estos temas? Y me gustó mucho esa serie de lo que es el dinero y dije, pues a Ignacio. Así que buenos días y muchas gracias por estar aquí. Hola, buenos días. Hola Ignacio, bienvenido. ¿Qué tal? Encantado. También eres mariano, ¿no? Por supuesto. Claro, del Juan de Mariana. Claro, es que Claro. Juan de Mariana dijo muchas cosas muy interesantes sobre el dinero. Primer link que pondremos, el enlace al libro, al Tratado sobre la moneda de Bellón, que es interesantísimo y de muchísima actualidad. Y ahí sí contaba de qué material estaba hecha la moneda, ¿verdad? Ahí era muy importante. Sí, y cómo nos hacían trampas. Luego hablaremos un poco de eso también, del oro y del vellón. Para mí casi me gustaría empezar preguntándote, Ignacio, ¿cómo empezó todo? ¿Cómo pasamos del trueque al dinero? Porque no es evidente. Probablemente las primeras sociedades, cuando intercambiaban, pues intercambiaban lo que tenían a mano. Uno, pues a lo mejor una tribu, a lo mejor en la zona en la que ellos se movían había más caza de una determinada especie y en la otra pues había pues otro tipo de especies vegetales, o a lo mejor estaban más cerca de la costa, intercambiaban lo que cada uno de ellos adquiría. ¿Y en qué momento empezaron alguien dijo, oye, esto de pasar de cambiar un ciervo por unos salmones no es muy operativo, vamos a hacerlo de otra manera? No es evidente en absoluto, y de hecho es un tema bastante disputado entre economistas, antropólogos, porque esto es no es un evento único, sino es un proceso evolutivo más o menos continuo en el que a lo largo de miles de años ha ido cambiando el cómo se intercambiaban los bienes, y yo creo que la mejor forma de pensar cómo se llega al dinero, cómo emerge el dinero, es pensando en cómo funcionaban las sociedades que no tenían todavía dinero. Pues usaban o bien el trueque, como dices, que lo que los antropólogos dicen es que era algo muy escaso, que se producía muy poco, y se producía muy poco precisamente porque es algo muy incómodo de utilizar, tiene un problema muy grande que es, pues como decías tú, si tú tienes un excedente de trigo y quieres que alguien te construya una casa, pues necesitas
una persona que esté dispuesto a construirte una casa a cambio de ese trigo, que ese trigo sea suficiente para él para realizar ese intercambio. Y en general lo que se ve es que cuando se analiza, los antropólogos analizan el pasado, lo que ven es que los trueques eran algo muy puntual, que no se realizaba demasiado y en todo caso en forma de regalos o intercambios de regalos entre tribus y cosas por el estilo. Otra forma en la que también se trabajaba anteriormente es con lo que se llama el trueque diferido, una especie de crédito no bien definido porque todavía no está el dinero, pero bueno, es hoy por ti, mañana por mí. Y a base de eso lo que genera es una sociedad que tiene el problema de que no puede intercambiar correctamente bienes y por tanto frena la especialización en la producción de las personas. Y lo que empieza es a emerger una tendencia que es a ir escogiendo ciertos productos o ciertos bienes que tenían algunas características que lo hacían atractivo, por un lado, para intercambiarlo de manera indirecta. Es decir, si por ejemplo yo acumulaba trigo y ahora quiero intercambiar contigo pues una gallina pero tú no tienes nada que me interese, pues se puede acumular trigo y al pasar el tiempo pues a lo mejor ese trigo puedo intercambiarlo contigo a cambio de un producto que sí que me interese. Claro, la cuestión, lo de intercambio indirecto es muy interesante, ¿no? Uh-huh. Yo tengo una vaca, quiero algo de un señor que es alfarero. Claro, me dice, no, pues cámbiame la vaca por una vasija. Y digo, hombre, es que mi vaca vale más que tu vasija. Yo ahí veo un problema, porque siempre lo que tú tienes crees que vale más. Pero no eres tú el que pone el valor. No solo eso, sino que además os tenéis que poner de acuerdo también en el tiempo. Es decir, tenéis que llegar los dos a un sitio en el que él quiera tu vaca cuando tú realmente la quieres vender, él tenga ya hecha la vasija. Probablemente tú le vas a pedir que te dé 10, 15 o 20 vasijas, a lo mejor él dice, bueno, es que todavía no las tengo. Entonces el intercambio en directo es como, pues yo cojo la vaca, se la vendo a alguien por algo que a lo mejor no es exactamente lo que yo quiero, pero que pienso que va a poder ser más del gusto o más fácil luego intercambiar por una vasija, unas sandalias. Estamos hablando de economías como muy primitivas, ¿no? Pues un poco esa es la lógica del dinero y de los primeros bienes que se formaron, o sea, que se utilizaron como dinero, eran cosas que era más fácil luego intercambiar por aquello que finalmente tú querías, ¿no? Probablemente estaban buscando eso. ¿Y por qué algunos bienes se establecieron? ¿Cuáles eran las cualidades? Así a primera vista parece como que las cualidades más útiles era pues que fuera duradero, ¿no? Pensamos a lo mejor que el trigo o la sal que podían funcionar bien porque, bueno, el que lo tenía era relativamente fácil de guardar, no se estropeaba mucho y durante unas semanas, incluso unos meses, podía tenerlo. ¿Qué otras características crees tú que debería tener un bien o por qué se fueron imponiendo determinados bienes? O sea, al final lo que vemos es que en ese proceso de selección que realizaron pues las sociedades antiguas de determinados bienes, pues se iban seleccionando unos que tenían determinadas características. Uno ya has mencionado es que fuera duradero, que no fuera perecedero. Por ejemplo, el trigo, como mencionábamos, puede aguantar más el tiempo que fruta, por ejemplo. Otra es que fuera fácil de transportar. Mencionabas el ganado o los animales. Lo bueno que tenían los animales es que caminaban y podías transportarlo de una feria a otra y eso es algo que no tenías, por ejemplo, con el trigo. Otra, ya a medida que se va refinando, vas entrando en características que son algo más técnicas. Por ejemplo, que fueran divisibles, pero no solo que fueran fáciles de dividir, sino que al dividirlas no perdieran su valor de manera más que proporcional. Es decir, un diamante, por ejemplo, si lo partes en dos, los dos trozos que quedan ya no valen lo mismo que el diamante. Creo que caen, pues cada parte sería un cuarto del valor del diamante original. Estarías destruyendo valor. En los metales no ocurre eso. Cuando los metales, el oro o la plata, lo divides en dos, cada mitad vale la mitad de lo que valía la... O con la vaca. Uno de los problemas, la vaca tiene una ventaja, efectivamente, la puedes llevar y de hecho se utilizó el ganado como dinero, pero tenía un problema, que es que si lo querías dividir porque la vasija pensabas que era poco... Tenías que llamar a un mago. Claro, sí, partías la vaca por la mitad y aquello no funcionaba. A mí lo de la sal me sorprende, porque claro, si llueve... ¿Qué pasa con la sal? Y luego en el mar es que hay mucha. Explícanoslo, Ignacio. No es tan fácil de producir. Antiguamente la sal era un bien muy demandado, que es una característica muy importante
por las que se seleccionaban los bienes que se utilizaban como dinero en la antigüedad, y es que fuera muy demandado porque era lo que se utilizaba para conservar los alimentos. Entonces, al tener mucha demanda y consumirse mucho, pues era muy fácil colocárselo a otra persona, muy fácil que otra persona quisiera sal. De ahí viene salario, por ejemplo. Muchos de los términos que seguimos utilizando vienen de aquella época, de pecunio, pecuniario, viene de ganado. Hay muchas palabras que vienen de ese periodo, de ese proceso en la historia de la humanidad. Correcto. Y luego hemos oído que se empezaron a utilizar bienes como conchas o piedras un poco especiales que llaman la atención porque hasta ahora todos los medios que hemos visto de dinero, más o menos refinados, tenían un valor de uso final. Pues la sal, el ganado, el trigo. Sin embargo, con estas conchas que hemos oído que en algunas tribus funcionaban como dinero, el valor de uso parece mucho más... al final es un valor de uso como mucho decorativo o de estatus, pero no tenían digamos, no cubrían una necesidad vital del ser humano. Entonces, ¿por qué se empezaron a utilizar ese tipo de bienes? ¿Y por qué pasaron de ahí hacia los metales preciosos que tampoco tienen un valor? Ahora sí tienen más valor de uso en ocasiones los metales porque sirven, por ejemplo, el oro creo que en partes de informática y temas electrónicos sí que sirve, pero en aquel momento era solo una cuestión de decoración, estatus. ¿Tú cómo crees que evoluciona aquello? Pues ahí se juntan dos características. La primera es que realmente la demanda aunque a primera vista no parezca muy práctica, la demanda por estatus, por ostentación, realmente es una demanda que siempre ha estado ahí y es muy importante para los seres humanos. Es una forma de que los grupos estén cohesionados, de cada persona dentro del grupo quiere mostrar pues lo que vale y muchas veces se utilizan ese tipo de elementos decorativos para hacer esa demostración. Y la otra es que al final todos estos elementos que son más decorativos tienden a ser elementos escasos y los elementos escasos pues también son fáciles de transportar en poco espacio, no hace falta cargar con carromatos de trigo o ganado, sino que en poco espacio puedes tener un alto valor y eso sobre todo se ve pues en las piedras preciosas como el jade que se utilizó en China o en los metales preciosos, que es lo que más se extendió a partir de los últimos cientos de años antes de Cristo. Pero la primera moneda, ¿dónde se ha encontrado? La primera moneda, el primer metal amonedados viene de Lidia, es la actual Turquía. Realmente es de estos eventos en la historia de la humanidad que por algún motivo se produce en 3 lugares distintos más o menos a la vez, que fue Lidia, que es que se considera la primera moneda, en el norte de la India y en China. Pero una vez que la moneda, ¿por qué se hace? Porque cuando se manejaba el metal en estado puro, pues había que pesarlo, no era tan fácil ver cuál era la composición exacta y los gobiernos o los antiguos imperios, primero privados y luego los primeros imperios, descubrieron que con un sello y una determinada forma podían de alguna manera garantizar o facilitar esa información inscribiendo en la moneda pues cuánto contenido de metal tenía y quién lo estaba garantizando o respaldando. De Lidia pasó muy rápidamente a todo el mundo griego, a todo el mundo del Mediterráneo y de ahí al Imperio Romano, donde el Imperio Romano se extendió de manera enorme. Mira, eso han hecho por nosotros los romanos. Sí, otra cosa, ya te he oído, que metes la vida de Brian casi cada día, yo creo que es porque sabes que no me gusta. ¿Y quién inventó el dinero? Porque, has dicho que en 3 sitios diferentes, pero bueno, en esos 3 sitios alguien debió decir, pues habría 3 genios distribuidos, hay uno en China, otro en India, otro en la zona Turquía, Grecia, Mesopotamia, que dijeran, venga, pues vamos a inventar el dinero. Bueno, yo lo que diría es que el dinero no lo inventó nadie, o se inventó en un proceso evolutivo y eso fue simplemente un pasito más en todo ese proceso de establecimiento de bienes como dinero. Es como decir quién inventó el lenguaje o quién inventó buen ejemplo. Sí. La moral, o son procesos evolutivos que al final se van dando pasitos. Siempre hay emprendedores, entre comillas, o personas más adelantadas a su tiempo que imponen o que
tiene una idea y una idea buena que hace avanzar ese proceso y por un proceso de copia o de imitación se extiende, y el dinero pues es un ejemplo claro de cómo estas instituciones no son un invento de una persona, sino... O sea, no lo inventó ningún Estado. No lo inventó ningún Estado, no. Fue la... político. Cuidado, No me lo puedo creer. No, imagínate al que lo hubiera inventado, habría sido ese presidente ya para siempre. Habría tirado todas las campañas, que fui yo. Pero esto es muy interesante, esta idea. Yo creo que la hemos repetido en muchos programas, no solo en los del dinero, que algunas de las cosas, yo diría que las más valiosas de la historia de la humanidad, no las ha inventado nadie. El lenguaje, el dinero, las instituciones morales, las instituciones comunitarias alrededor de las que nos organizamos, desde la familia, todas esas cosas. No ha habido un día que alguien ha dicho esto, han sido un proceso de prueba y error en el que el pueblo, muchas veces al margen de los políticos y de hecho muchas veces tratando de escaparse de lo que ellos querían determinar, han ido conformando elementos además no solo valiosos, sino muy útiles, que realmente pues el lenguaje es un ejemplo clarísimo de algo que nos sirve día a día, que parece complejísimo también, esto es muy importante, muy complejo, como el dinero. Al final, todas estas características de las que vamos a hablar hoy, alguien diría, es que diseñar esto desde cero es muy difícil. Claro, por eso nadie lo diseñó desde cero, es un proceso poquito a poco de prueba y error. Luego sí podemos decir quién lo ha pervertido. Sí, luego, eso sí, quién lo ha mal utilizado, eso está muy claro. Porque esa es otra idea, ¿no? En el mundo actual tenemos la concepción de que dinero es lo que un Estado ha dicho que es dinero. Pero yo creo que no es así. De hecho, yo creo que lo que ocurre es que los estados tratan de fijar lo que es dinero, pero pues a Maduro le gustaría decir que el dinero es, que en bolívares, o sea, que en Venezuela el bolívar es dinero, y los venezolanos allí le dicen cada día que no es dinero porque no lo quieren y en sus intercambios intentan evitarlo. Efectivamente, la historia del dinero está muy entremezclada con la historia de los estados, la historia de los imperios, precisamente porque el dinero, siendo una institución que ha emergido de la sociedad de manera espontánea o de manera evolutiva, tiene un beneficio enorme para los estados que consigan controlarlo. Y lo que los estados a lo que han tendido a hacer es a llegar para apropiarse de ese proceso y de los beneficios que les puede reportar, para poder financiar sus guerras, financiar sus conquistas y más adelante financiar pues sus estados, su gasto público. Y todo eso a costa de estropear o debilitar o distorsionar todo el dinero como institución y los procesos que conllevan. Efectivamente, al final el dinero siempre tiene que estar validado por la sociedad. Si un Estado puede imponer que se utilice determinado bien como pago de impuestos o legalmente como bien para saldar deudas, pero si ese dinero no está bien gestionado, al final lo que se produce es un repudio de ese bien, de ese dinero, y muchas veces se ha visto que las sociedades, el ejemplo de la República de Weimar o en la Venezuela actual, como decías, se ha repudiado el dinero del Estado y se ha recurrido a dinero que es muy malo, pues como puedan ser cigarrillos o como puedan ser sacos de harina o bienes en los supermercados, porque incluso eso puede terminar siendo mejor que un dinero mal gestionado por el Estado. Y después del dinero supongo que se crearían los bancos. Los bancos... Que creo que ahí estaban los templarios, ¿no? Efectivamente, los templarios, una orden religiosa y militar, tenían muchos castillos por Europa, y entre otras cosas tenían como misión proteger a los cruzados que iban a Tierra Santa, y esos cruzados lo que muchas veces hacían era depositar su riqueza en uno de los castillos, y lo que los templarios le daban es un papel, un recibo, por el cual con ese recibo podían sacarlo, pues si dejaban sus riquezas en Francia, por ejemplo, podían extraer un valor similar de riqueza en otro templo de los templarios, pues en Tierra Santa, por ejemplo, en Jerusalén. Qué bonito, ¿eh? Sí, de hecho, yo creo que no lo habíamos hablado, Nuria y yo, pero le vamos a dedicar un programa exactamente a esto. El siguiente programa sobre el dinero, sobre finanzas, irá sobre la aparición de los primeros bancos, sobre los templarios, sobre la aparición de la contabilidad también cuando se empezó a extender desde el norte de Italia, porque además ha sacado un libro muy, muy bonito sobre los templarios. Es más un libro de historia, pero también trata el tema del dinero, ático de los libros hace unos meses. Así que el mes que viene, monográfico sobre esto, sobre cómo se empezaron a extender estas instituciones por la Europa medieval. Ya no necesitamos hablar domingo.
No, Nuestra comunicación ya ha pasado a otra fase. Telepática, sí. Pues, claro, pero el dinero y el uso que hacen los estados y cuando se va degradando, ¿no? Primero teníamos las primeras monedas, que claro, el primero que le trataron de dar una moneda, pues lo que tú decías, dijo, no, pero a mí pésame, yo quiero saber exactamente cuánto pesa. Se rompió un diente. Porque la intentó morder. Eso, oye, que los piratas mordían las monedas de oro para certificar que aquello era oro. Que, hombre, a ver, que nos lo confirme Ignacio. Sí, una de las buenas características del oro era que era fácilmente de validar sin necesidad de mucho instrumental científico. Con un mordisco tirándolo contra el suelo por el sonido que hace, puede distinguirse más o menos qué cantidad de oro tiene. Pero ahí es muy importante lo que decía él, que claro, a lo mejor llegamos a un mercado, tampoco sabemos cuánto pesa exactamente la pieza, además en sistemas en los que no solo el oro era la unidad, a lo mejor también era un sistema bimetálico en el que la plata también era aceptado, pues tú necesitabas una cierta garantía de que lo que te estaban dando aquello valía. Y entonces, ¿qué hacían instituciones privadas, pero también los estados dijeron, aquí llego yo, planto mi cara, digo que esta moneda está respaldada por la solvencia del estado, incluso por la figura que representa el emperador, el rey o el presidente que fuera, y empiezan a negociarse con esas monedas. A distribuirse, sí. Pero llega un momento en el que el rey dice, cuidado, aquí tengo un poder muy grande. ¿Cuál es ese poder, Ignacio, y por qué es tan grave? ¿Y por qué luego ese poder acaba en la Venezuela de Maduro con imprimiendo todo lo imprimible? Antes has mencionado a Juan de Mariana, y Juan de Mariana, una de las cosas que trató es cómo los estados, cuando toman el control de la moneda, con distintas técnicas pueden terminar por destruirla. Una de ellas es simplemente, si una vez la sociedad se ha acostumbrado a utilizar una determinada unidad monetaria y asociar eso a una cantidad de metal precioso, de oro o plata, pueden o bien amonedar trozos de metal más pequeños con el mismo valor facial, diciendo que pues un denario, por ejemplo en la antigua Roma, un denario es una moneda de plata, pues hacen o monedas más pequeñas o monedas del mismo tamaño que tengan cobre, que tengan menos plata y más cobre. O bien directamente la misma moneda con el mismo contenido metálico, en vez de decir que es un denario, pues decir que son 2 denarios. Muchas veces una mezcla de ambas. La historia del denario, por ejemplo, era una moneda de plata que terminó siendo una moneda de cobre, y al final pues lo que era una moneda bastante valiosa terminó no valiendo prácticamente nada. Qué cosas, ¿eh? No, además, cuidado. Es que todas estas trampas, decimos, estos emperadores romanos, pero no son muy diferentes de las que nos hacen ahora. Es decir, el poder. Claro, no es así. Cuidado, cuando se ponen a imprimir sin tasa, en realidad lo que están haciendo es básicamente lo mismo, es devaluando el valor de la moneda, entre otras cosas, porque uno de los principales... ¿Esto a quién beneficia? Claro, esto siempre la pregunta es, ¿por qué lo hacen? Hombre, porque beneficia al que está endeudado, que tiene que pagar. Tú te has comprometido a pagar 1.000 denarios. Claro, si el denario se devalúa, es más fácil conseguir 1.000 denarios, se imprimen muchos más, son más pequeños, necesitas menos plata para llegar a los 1.000 denarios. Entonces, ¿qué es lo que haces? Conseguir que sea más fácil. Eso beneficia al que se ha endeudado, pero claro, perjudica al otro, al que tiene que cobrar, él pensaba que iba a cobrar en una moneda sólida y de repente dice, no, pues los 1.000 denarios ahora llevan la mitad de plata. Y con las monedas de euro y con los billetes que tenemos es parecido. Si un banco central imprime el doble, imprimir en el sentido amplio, porque al final ahora no solo el dinero que manejamos no son solo los billetes, sino también los depósitos en los bancos. Pero claro, si un banco central amplía al doble la oferta monetaria, lo que hace es que pues se divida a la mitad, o se pueda dividir a la mitad. Ahí hay muchas cuestiones que podríamos discutir, lo que vale, con lo cual es más fácil para el que se endeuda, que suelen ser los estados también, hacer frente a esa deuda. Sí, y luego al final, como este hecho de depreciar la moneda, o de reducir su cantidad de metal o aumentar su valor facial, genera una subida de precios, pero no es inmediata, sino que se tarda un tiempo en que los comerciantes o los individuos vayan dándose cuenta que esa moneda es de peor calidad y vayan pidiendo más cantidad de esa moneda para la misma cantidad de bienes y servicios. Como al principio todavía eso no ha empezado a producirse, cuando el Estado, el emperador, el príncipe empieza a emitir esas monedas, está pagando bienes que todavía no han cambiado su precio con moneda ya deteriorada.
y a medida que esa entrada de dinero deteriorado o devaluado se va extendiendo por la sociedad, es cuando se produce la subida de precios y tiene impacto esa perversión de la moneda. Un shekel para un leproso. ¿Te suena esa frase? Sí. Vale. Ignacio, ¿por qué se dice que el dinero es un bien líquido? Bueno, liquidez hace referencia a estabilidad de valor. El bien más líquido de la economía es lo que se denomina dinero. Al final necesitamos que exista ese bien como medio de intercambio, como depósito de valor y como unidad de cuenta, y para que eso funcione bien como en esas tres funciones, su valor debe ser lo más estable posible, debe ser el bien con el valor más estable posible dentro de la economía. Tiene que ser estable en determinadas, interpersonalmente, es decir, que las personas lo demanden, distintas personas lo demanden de forma intensa y de manera más o menos similar, entre distintas geografías o regiones, que no haya regiones que lo quieren mucho, regiones que lo quieren poco, que sea estable a lo largo del tiempo, que no sea un bien que se deprecia con el tiempo, sino que mantiene su valor, que se mantiene su valor también cuando las cantidades de ese bien aumentan mucho, que no sea, por ejemplo, pues un bien que sí que quieres mucho pero que en poca cantidad, sino que quieres mucho y mucha cantidad. Y eso es a lo que se hace referencia cuando se habla de liquidez. Liquidez es un bien líquido, es un bien que tú en el mercado puedes vender o comprar sin que haya mucha distorsión en el precio, ni a corto plazo ni a largo plazo. Claro, en el precio que utilizas cuando vendes y recibes ese bien y cuando luego lo sueltas, ¿no? Que sea relativamente estable. Ahí podemos hacer una imagen. Cuando hemos hablado antes de bienes que se intercambiaba, no dinero, ni siquiera metales preciosos. Por ejemplo, lo decíamos antes, una vaca frente a un trigo. Pues dices, ¿quién está pagando? Si uno tiene una vaca y un trigo, al final puede parecer lo mismo, ¿no? Probablemente mentalmente nosotros vamos a tender a pensar que el que está pagando, que el que está dando dinero es el del trigo, que es el comprador, y el de la vaca es el vendedor. ¿Por qué? Porque el trigo es más líquido. Esto habría que poner comillas porque, como decía antes Ignacio, por ejemplo, la vaca se puede transportar, el trigo es más complicado, pero el trigo es más divisible, probablemente tiene más resistencia, por ejemplo, pues ante enfermedades, la vaca puede ser más, morirse, no sé qué. Entonces, intuitivamente nosotros vamos a pensar que el que compra es el del trigo. ¿Por qué? Porque le damos más liquidez, nos parece un bien que en el siguiente intercambio que vayan a hacer el de la vaca y el del trigo va a ser más fácil, o eso es lo que nosotros pensamos, que el del trigo no pierda mucho, por así decirlo, ¿no? No sufra un quebranto a la hora de transformar ese trigo, que él estaba adquiriendo ese trigo a cambio de la vaca, y luego lo que va a hacer es soltar ese trigo a cambio de otros bienes, ¿no? Pues en ese punto probablemente la liquidez sería la capacidad del bien de que tanto como comprador como vendedor no hay demasiada variación de valor, que muchas veces asociamos liquidez simplemente a si fuera rápido o lento. Por ejemplo, decimos una casa es un activo muy líquido. Es muy líquido porque te va a costar tiempo encontrar un vendedor, pero más que por eso es porque te va a encontrar tiempo encontrar un vendedor sin sufrir un quebranto respecto a lo que tú quieres decir. Si tú quieres vender tu casa mañana, lo puedes vender. Sales a la puerta y dices, la vendo por 1.000 euros. Eso es, un euro. Claro, todos tus vecinos te lo compran. Lo que pasa es que dices, hombre, esto no es que no sea líquido, el problema es que sufres no es que no sea líquido en términos temporales, el problema es el quebranto que sufres a la hora de esa transacción, ¿no? Y por ahí un poco a lo mejor yo creo que algunos de los que nos escuchen si se imaginan entre bienes, porque dinero podría ser cualquier cosa. Yo digo muchas veces que todos los bienes tienen algo de dinerabilidad, porque si tú dices te compro tu coche con teléfonos móviles, te voy a decir no, pero si me dices oye te doy 1.000 móviles que nuevos valen 1.000 euros a cambio de tu coche, yo me pongo a hacer las cuentas y digo oye 1.000 por 1.000 es 1.000.000. Pues venga, otra cosa es que yo sé que no voy a sacar 1.000.000 de euros por los 1.000 móviles, que cuando los tenga que vender en mercados de segunda mano, en Wallapop, pues en vez de 1.000.000 saco 500.000. Pero bueno, ya me sale rentable. He sufrido un gran quebranto, por eso es mucho menos líquido un móvil que el dinero, pero oye, prefiero que me pagues con 1.000 móviles a que me pagues con 5.000 euros por mi coche. Sí, esa facilidad a la hora de venderlo, de sacarlo al mercado, de hacerlo rápido y sin gran pérdida de valor, no deja de ser una manifestación de lo que comentaba antes, que es de esa estabilidad en el valor en distintas dimensiones, interpersonal, interespacial, intertemporal.
Mencionabas la diferencia entre la posición compradora y vendedora. Eso, básicamente, cuando un bien es muy líquido, el precio de comprador y de vendedor está muy junto, precisamente porque es muy fácil ese intermediario, que es el que te cotiza esos dos precios, luego tiene muy fácil colocárselo a otra persona, mientras que si pues lo que estás vendiendo son libros de sánscrito, que decía Menger, pues a lo mejor es bastante difícil encontrar a alguien que te compre y a alguien que te venda, y necesitas un spread mayor, un diferencial mayor. ¿Hay buen dinero y mal dinero? Hay buen dinero y mal dinero. El buen dinero es el que tiene una estabilidad de valor buena, que es muy estable en su valor, y un mal dinero es un dinero que pierde valor o que gana mucho valor de repente, que tiene un valor volátil. O sea, ahora si la Comunidad de Madrid imprimiera dinero tendría más valor. Bueno, a ver. A ver, ahora en Madrid estamos de subidón, ¿no? Claro, depende de lo que te fíes tú del gobierno de la Comunidad Unos de Madrid. ayusos. Pero tendría que ser capaz de mantener el valor en el tiempo, que no sea algo pasajero. Claro. Uy. Y de ser Ayusos y fiable. torras. Y de ser fiable, que yo no sé si me fío de ningún político. No voy a decir nombre, pero creo que no me fío de ninguno. Y decías antes, lo has dicho muy de pasada, no las propiedades, sino las funciones que cumple el dinero. ¿Cuáles son esas tres grandes funciones que cumple el dinero y que, a ver, estas características que estamos diciendo, pues que tenga un valor estable, que no que perdure en el tiempo físicamente? Por eso el oro, la plata han sido buenos dineros porque perduraban, que sean divisibles, que sean fáciles de transportar. Vale, todo eso son casi características físicas. ¿Y por qué queremos que tengan esas características físicas? ¿Cuáles son las funciones que cumple el dinero? Las funciones del dinero siempre se dice que son tres, que es un medio de intercambio indirecto, es decir, un bien que tú adquieres cuando vendes un producto para luego colocar ese bien a otra persona y comprar otro producto más tarde. Segundo, como depósito de valor, es decir, si tú vendes un bien que tú produzcas, pero no quieres nada ahora, sino tienes que esperar un tiempo, lo que tienes es que tener un dinero que no pierda valor en el tiempo, y eso es el depósito de valor, que no pierda ni gane. Idealmente que tú seas capaz de predecir cuánto va a valer en el futuro y hacer planes acorde a ello. Y en tercer lugar, unidad de cuenta. Cuando tú piensas en tu economía, digamos, familiar o personal, tus ingresos que entran y tus gastos, al final los tienes que contar con una misma unidad, y se suele usar el dinero, aunque luego tú lo que hagas es dar servicios a cambio de otra cosa. O, por ejemplo, si tú tienes o te endeudas, pues necesitas dinero para saber cuánto exactamente es lo que debes o cuánto es lo que te deben si eres tú el acreedor. Y una pregunta que hemos tratado algo en los dos programas, pero que se la voy a hacer a todos los que pasen por aquí para hablar de temas de dinero, y también haremos un programa solo sobre eso. Los nuevos dineros. Fíjate, hemos empezado en el trueque, en las conchas, en el ganado y luego en el oro. Y tu artículo o tu serie de artículos era del oro al Bitcoin. ¿El Bitcoin cumple con esto? Ahora yo creo que todavía no. Intercambio indirecto, depósito de valor, unidad de cuenta. Unidad de cuenta sí, depósito de valor yo creo que no. Como medio de intercambio indirecto, si fuera generalizado sí, pero todavía no lo es. ¿Crees que el Bitcoin ahora mismo es dinero o se convertirá? Yo creo que me parece la bomba el Bitcoin. El Bitcoin precisamente se ha diseñado intentando que tenga todas estas características físicas, por así decirlo, que comentábamos. Lo que pasa es que ahora mismo no está ejerciendo como buen dinero, no es un bien que mantenga su valor estable en el tiempo, es un valor que se utiliza como medio de intercambio indirecto, pero no es el motivo por el que la gente lo está comprando masivamente, sino que la gente lo está comprando masivamente porque tiene la expectativa de que en el futuro eso pueda usarse como dinero y por tanto que mucha gente en el mundo tenga saldos de Bitcoin o de la criptomoneda que sea. Pero ya se está usando, ¿no? Como dinero. Se está usando como medio de intercambio, pero de manera muy local, a lo mejor en internet, en pequeñas transacciones. ¿Tesla no permite ya comprar coches con Bitcoin? Sí, la mayor parte de la gente lo compra con dólares todavía. Lo que ocurre es que ahí habría que preguntarse, y además, de verdad, todas estas cosas tienen mucha relación con todo lo que estamos hablando. El que acepta Bitcoin va cambiando su precio día a día de Bitcoin en función de lo que el Bitcoin vale
en dólares o en euros, porque entonces tú no estás comprando en Bitcoin. Claro, si tú a mí me dices, te vendo mi casa por 10 Bitcoins, y yo dentro de 2 meses voy y te digo, Nuria, que me dijiste que me vendías tu casa por 10 Bitcoins, y tú realmente no miras cuánto está el Bitcoin, cuál es la cotización, y lo coges, ahí yo creo que sí que aceptamos que el Bitcoin ya sería dinero, pero tú no haces eso. Tú, si yo te digo dentro de 2 meses, oye, que vengo aquí con mis 10 Bitcoin, tú te vas a meter en internet a ver cuánto vale el Bitcoin en euros y vas a ver si te sigue compensando los 10 Bitcoin, porque el Bitcoin vale todavía cada uno, no sé cuánto está ahora, $50.000 o algo así, pues si dices, hombre, $50.000, $500.000, venga, te acepto los 10 Bitcoin. Y dices, no, es que el Bitcoin ha caído a la mitad, entonces me tienes que dar 20. Entonces, tú no me estás vendiendo la casa, creo yo, ¿eh? Yo creo que en ese caso tú no me estás vendiendo la casa realmente en Bitcoin, me la estás vendiendo en dólares a través de un instrumento que sabes que vas a poder que vas a poder colocar a una determinada cantidad de dólares o de euros. Para mí el Bitcoin podremos decir que es dinero el día en que hablemos de a cuánto está el dólar casi en función del Bitcoin, o no sé si tanto, pero un poco en esta idea, ¿no? De que no estemos pensando cuánto vale un Bitcoin en dólares o en euros a la hora de decidir si aceptamos o no una transacción. Sí, o dicho de otra forma, el día que aceptemos masivamente cobrar nuestro sueldo en Bitcoin y pagar nuestra cesta de la compra, nuestra hipoteca y todos nuestros gastos corrientes en Bitcoin y pensar en Bitcoin, entonces será el dinero que está implantado en la sociedad, pero de momento está siendo en Europa el euro, en Estados Unidos Pero el quizá hay dólar. que darle tiempo, sobre todo también está demostrando que no necesitas un banco central europeo, ¿no? No, Bitcoin... Precisamente todo lo contrario, ¿no? No, Bitcoin justo pretende salirse de la politización que tiene el dinero Claro. ahora mismo, pretende ser su propio, que no sea un dinero emitido por ninguna autoridad central, sino es un sistema descentralizado de asignación de unas unidades, que son las que se llaman bitcoins, y de hecho si lo estudiamos bien, nos damos cuenta que realmente lo que intenta replicar es una especie de oro, pero virtual, sin materialidad. ¿Tienes Bitcoin, Ignacio? Tengo por seguirlo, no tengo mucho patrimonio, digamos, ahí aparcado, pero por seguirlo y por ver qué pasa, tengo un poquillo. Si en 2013, cuando escribió el artículo, hubiera comprado uno... Es que, Domingo, de verdad, yo no me canso de decírtelo, por favor. No, yo estaba hablando Y de yo que Ignacio, te que hice si hubiera caso. comprado 5 o 6 en aquel momento, pero yo también, a ¿Tú ver, también? yo... No ha sido el caso tampoco. Lo que ocurre, es cierto, a algunos de los primeros estudiosos en España del Bitcoin, yo los conozco. Es verdad, esto no se puede enterar mi mujer, que nadie se lo diga, porque es verdad, hace muchos años, cuando no estaba casi ni siquiera en las noticias y en las portadas, a mí hubo gente, pues, al final alrededor del Juan de Mariana se reúnen muchas personas interesadas en temas monetarios, casi diría que es el tema estrella del Juan de Mariana. Entonces, Aunque sea por principios, tendrías que haber comprado. Pues muchos años hace, pero muchos, que a mí me hablaron por primera vez del Bitcoin y que hubo alguien que me dijo, esto es el futuro. Y yo le dije, eres otro friki de estos de las monedas, del patrón, ahora a mí no me cuentes historias. Ahora, claro, pues eso, por favor, que no se lo pongan a mi mujer, este corte. Ignacio, ¿tú sabes de dónde viene lo de la S con los 2 palitos? Se inventó para adornar a los raperos. No, y de hecho tiene una relación con España y con el Imperio Español. Madre mía, me estoy emocionando. Cuando se independizó Estados Unidos, ellos no emitían su moneda al principio, sino que utilizaban el real de A8 del Imperio Español que se emitía en México y el que se llamaban... En aquella época las monedas de plata grandes en ciertos países europeos y también en Estados Unidos se denominaban dólares, y ese era el Spanish Dollar, y el Spanish Dollar tenía las columnas de Hércules con la banda que caía diciendo plus ultra, y de ahí sale la S, que era la banda con lo de plus ultra, con las 2 columnas. Fíjate. Qué bueno, yo no tenía ni idea. Y ahora todo el mundo. ¿Y ahora dónde está el Imperio Español? ¿Dónde están los reales de A8 fiables? Moneda fiable de España.
que nos quejamos mucho del euro, pero anda que si tuviéramos que emitirla nosotros con este gobierno, ya veríamos dónde estaba nuestra fiabilidad. Sí, por cierto, tiene muy mala fama el dinero. ¿Por qué, Ignacio? ¿Tú lo comprendes? Pues no lo termino de entender, porque realmente es una institución que permite que el desarrollo del ser humano y de la civilización sea la que es ahora. Si no tuviéramos dinero, como decíamos al principio del programa, pues tendríamos que seguir con una economía de subsistencia sin poder apenas realizar intercambios. Deberíamos, al revés, más que sospechar o pensar que el dinero es algo malo, pues pensar que es una institución muy, muy útil y deberíamos de sentirnos orgullosos de que exista y intentar que funcione lo mejor posible. De hecho, nuestra queja hacia los bancos centrales va por ahí. Es decir, es tan importante el dinero, es una institución tan útil que por favor no lo degradéis. No entréis en dinámicas de que parece que al principio no son muy graves, pero que pueden acabar haciendo que la sociedad pierda la confianza en una institución fundamental. Y ya vemos lo que ocurre. O sea, en Venezuela ha habido todo tipo de desmanes sobre la propiedad privada, sobre leyes absurdas regulando el comercio, precios máximos y mínimos. Pero lo que ha destrozado finalmente la economía venezolana ha sido la destrucción del valor y de la confianza en la moneda. Porque en el momento en que no tienes eso, pues es que tienes que empezar a hacer cosas muy raras, de intercambios, de trueques, ya no sabes si te puedes especializar en tu trabajo, porque al final si tú eres, yo qué sé, lo que tú quieras, tú haces mesas, dices, ya, pero yo para comer no necesito mesas, yo necesito comida. Entonces si solo hago mesas y no tengo un bien de intercambio indirecto que luego transferir por comida, entonces tengo que dejar de hacer mesas porque tengo que empezar a hacer un huertito en la parte de atrás de mi casa. Por eso los venezolanos se están ahora buscando la vida en formas inimaginables en una sociedad normal. ¿Por qué? Porque el dinero destruye hasta cosas tan básicas como esa, la división del trabajo y ese tipo de relaciones sociales. Y el bolchevique mayor abolió el dinero, Lenin. Al revés. A ver, es que los países comunistas siempre han tenido una relación muy equívoca con el dinero. Por un lado lo quieren mucho, por otro lado tratan de buscar esa utopía de una sociedad sin dinero, pero en el momento en que lo hacen se acaban destruyendo también por dentro la sociedad. Pero es imposible funcionar. Una sociedad mínimamente compleja, no tribal, es prácticamente que funcione sin una institución como el dinero. Por eso es tan peligroso los experimentos monetarios que hacen nuestros actuales bancos centrales. ¿Hay alguna sociedad actualmente que funcione sin dinero? ¿Que Pues, conozcamos? que yo conozca, no. Seguramente hay alguna pues tribu perdida que no utilice el dinero, pero desde luego es una cosa muy minoritaria. Lo mismo en Estados Unidos, como les permiten esas cosas. No creo, yo creo que en Estados Unidos no, pero estos... Los amis les gustan también los dólares. Estoy convencido que sí, que tienen dinero. No, en Estados Unidos puede haber algunos que ya están más allá. Es decir, que lo que no se fían es del dólar y que solo intercambian con dinero de verdad. Sí, del que se puede morder, ¿no? Puede que haya algún... No lo sé, tampoco creo, porque al final... A ver, incluso con las locuras que hacen los estados, el dinero fiat actual pues tiene una serie de ventajas de operatividad y no está tan degradado. Y lo que decíamos antes, el dinero fiat está respaldado por la capacidad de creación de riqueza no de los estados, sino de los ciudadanos de esos países. Y claro, los ciudadanos americanos van a generar mucha riqueza en los próximos 5 o 10 años y los ciudadanos de la eurozona también. Por eso los banqueros centrales tienen más margen que los reyes cuando se ponían a degradar el denario o los emperadores romanos, porque nuestra capacidad de generación de riqueza, que al final, y de pagar impuestos en esas monedas que nos obligan, es muy grande. Y bueno, pues eso les salva, pero a pesar de todo hay que lanzar el mensaje, dejad de jugar con el dinero, porque en el momento en que el dinero funciona bien, la economía real empieza a funcionar también mucho mejor. Las actuales políticas de tipos de interés muy bajos tienen repercusiones también, en mi opinión, negativas en la economía real, porque hace que perdamos lo que hablábamos antes, la preferencia temporal. Ahí hay muchas cuestiones interesantes. De hecho, a mí me gustaría preguntarte, Ignacio, danos 2 o 3 libros medio fáciles para, sobre todo, los no muy aficionados. O sea, ya los que sean muy de estos temas, los que yo antes decía monetarios freak, pues esos ya saben dónde buscar información. Pero un par de libros que tú digas, por aquí podemos entender lo que es el dinero, el sistema financiero y estas cualidades básicas del dinero que te hayan gustado. Pues el primero que recomendaría sería Historia del dinero de Jack Weatherford, que es digamos, un libro que trata desde que surgió, como hemos dicho, hasta el dinero electrónico. Es un libro más de historia. También recomendaría el librito, es un librito muy pequeñito que se llama El dinero, de Carl Menger, que trata más el tema de
pues la liquidez, como el dinero visto como un proceso evolutivo institucional. Y en tercer lugar, voy a recomendar uno de un antropólogo que se llama David Graeber, que se llama Deuda, los primeros 5.000 años. Y a este hay que leerlo con mucho cuidado, porque es un antropólogo, te da buenas ideas buenos datos, buenas anécdotas de lo que ocurría, sobre todo en las primeras sociedades, en los primeros imperios, pero hay que tener mucho cuidado porque es un autor no muy amigo del dinero, es de los que han terminado en los movimientos estos de Occupy Wall Street y todo esto, pero yo creo que hay que leerlo también, que hay que conocer a las dos partes. ¿Cuál es tu moneda favorita en plan estético? En plan estético, el Real de 8. Qué guay, ¿eh? Es que este es un hombre que seguramente cuando vean las noticias, de repente un galeón que sacan monedas y rescatan, te emociona, ¿verdad, Ignacio? Sí. Le había calado yo a Ignacio. Sí, pero Totalmente. ¿Y cuál es tu moneda favorita de las normales, por así decirlo? ¿No? Porque yo creo que ibas a responder por ahí. No sé si ibas a decir el franco suizo, que es como que en general nos gusta cómo manejan los suizos. No sé qué más vale, no sé. Bueno, el franco suizo es una moneda muy bien gestionada, pero con un problema muy grande, que es un país muy pequeño. Entonces no puede convertirse en divisa internacional una moneda de un país tan pequeño, que al final es la deuda de ese país. Así que en términos de tamaño y calidad y valor y estabilidad de su valor, ahora mismo, si hubiera que elegir una moneda fiat, me iría con el dólar. ¿Cómo llevas tú los billetes en la cartera? Planchaditos, bien dobladitos, arrugados, como si fuera una bola de esas para tirar ya a la papelera. Pues mira, llevamos aquí predicando un buen rato sobre el dinero, pero al final yo con lo que me manejo es sobre todo con dinero electrónico, con tarjetas. Sí. ¿Cuándo se inventaron las tarjetas? ¿Eso lo sabéis? Pues yo creo que los años 70. Sí, yo creo que un poco, yo habría dicho un poco antes, fíjate. A eso no le dedicaremos un programa, ¿no? A las tarjetas. No, a las tarjetas. No, pero al dinero. Madre mía. A lo que es ahora mismo el dinero, cuando hablamos de dinero en nuestras sociedades deberíamos decir masa monetaria. Y la parte de masa monetaria, que son billetes y monedas físicos, sinceramente no sé cuál es el porcentaje ahora mismo, pero es una parte muy pequeña. La mayor parte del dinero que nosotros intercambiamos, desde cuando hacemos un bizum a un amigo a cuando pagamos el alquiler a nuestro casero, son anotaciones electrónicas. Eso es realmente el dinero actual. Y también, hombre, sobre eso habrá que, porque la gente dirá, ¿yo cuánto dinero tengo? En realidad, físicamente, muy poco. Lo que tiene son anotaciones. Y ahora a lo mejor hay mucha gente que se asusta. No nos preocupemos, que a lo largo de este año dedicado al dinero, también pensaremos qué implicaciones tiene que la mayor parte del dinero sean anotaciones en una cuenta y casi en nuestra web personal del banco. Pues Ignacio Moncada, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, un Aquí placer. te lo pasas fenomenal, ¿verdad? Por supuesto. Pues estás invitado cuando quieras. ¿Tienes mucho trabajo? Un poco, pero bueno, eso es bueno. Eso es muy bueno. Domingo, Richard, que nos vamos, ¿no? Nos vamos. 3 ideas muy potentes de hoy. Lo primero, el dinero no inventa a nadie. Ese orden espontáneo, ese proceso evolutivo que nos ha descrito Ignacio, importantísimo. Segundo, los estados no pueden decir que algo es dinero. O lo pueden intentar decir, pero si lo degradan, pasa como en Venezuela. La gente deja de aceptarlo para sus intercambios. Hombre, solo lo utilizan para lo que es obligatorio, que es pues para pago de impuestos, para lo que el Estado les obliga. Pero en sus intercambios dejan de aceptarlo porque ya no les sirve para esas funciones sociales de las que hemos hablado. Y en tercer lugar, esto último, ¿no? De que jugar con la solvencia del dinero fiat, incluso en países y estados muy solventes, como Estados Unidos o la eurozona, es peligroso. Hemos hablado del Bitcoin. Hemos discutido un poquito sobre si se va a convertir en dinero o no. Y fíjate, yo te diría una cosa, y es que la única certeza que yo tengo sobre el Bitcoin es que si los bancos centrales se comportaran con su dinero como dijeron que se iban a comportar en sus actas fundacionales y en sus estatutos, el Bitcoin no existiría. Volvemos muy pronto, en menos de una semana, porque estamos siendo muy responsables y subimos un programa una vez a la semana. Te recordamos que estamos en Twitter, @sorianodomingo, @nrichard, @ldpodcast, @libertadigital, @esradio, y que nos tienes en todas las plataformas de podcast. Sé que últimamente ha habido algún error, pero me aseguran los técnicos que ya está subsanado. Lo dicho, gracias por estar ahí una semana más y abrazos a repartir. Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio.